La química como ciencia. El filósofo griego Aristóteles pensaba que las sustancias estaban formadas por cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. Paralelamente discurría otra corriente paralela, el atomismo, que postulaba que la materia estaba formada de átomos, partículas indivisibles que se podían considerar la unidad mínima de la materia. Esta teoría, propuesta por el filósofo griego Demócrito de Abdera, no fue popular en la cultura occidental dado el peso de la obra de Aristóteles en Europa. Sin embargo, tenía seguidores, entre ellos Lucrecio, y la idea que quedó presente hasta el principio de la Edad Moderna. Entre el siglo III a.C. y el siglo XVI después de Cristo, la química estaba denominada por la alquimia. El objetivo de la investigación más conocido de la alquimia era la búsqueda de la piedra filosofal, un método hipotético capaz de transformar los metales en oro. En la investigación alquimia se desarrollaron nuevos productos químicos y métodos para la separación de elementos químicos. De este modo se fueron asentando los pilares básicos para el desarrollo de una futura química experimental. La química antigua abarca desde los orígenes de la humanidad hasta el año 400 a.C. En este periodo, el hombre prehistórico busca el origen y naturaleza de todo lo que nos rodea, comenzando a utilizar y a trabajar ciertos elementos provenientes de la naturaleza. Nacen a manera de respuesta ciertas cantidades de mitos que se conjugan teogónicas y cosmogónicas en estos pueblos primitivos. Los orígenes más básicos de la química se remontan a la prehistoria y se encuentran ligados íntimamente al desarrollo del hombre. Desde que éste domesticó el fuego, fue capaz de utilizarlo para una serie de procesos, tales como la cocción de las piezas de arcilla, que las hacía ser más resistentes e impermeables, las fundiciones de los metales con los fines utilizados para la producción de herramientas y armaduras, y el teñido de sus vestimentas, las cuales requerían ser hervidas con los pigmentos y mordientes para darles el color que tenían. Por otra parte, también fueron capaces de crear a base de diferentes elementos que hallaron a su alrededor, como pigmentos naturales que debieron unir por aglutinades, las técnicas para pintar sus cavernas, debido a que estas primeras manifestaciones culturales, que parecen ser tan simples, requieren de una serie de procesos que permitan desarrollarlas. Es que la meta principal de esta investigación es abordar los temas del arte rupestre, los teñidos, la alfarería y la metalurgia, desde un punto de vista químico, puesto que pretendemos explicar los métodos, técnicas y procedimientos. Historia de la química, periodo griego, tiene relación con el aporte que los antiguos griegos han hecho a la ciencia. Podemos decir que mientras los egipcios tuvieron una visión más práctica y aplicada de los fundamentos antiguos de la química, los griegos tuvieron una visión filosófica y especulativa, es decir, una visión más teórica pero sin fines prácticos ni experimentales. Ese periodo inicia con Empedocles, quien vivió en cerca de 490 y 430 a.C., el cual postuló que los elementos del universo eran cuatro, que eran tierra, aire, fuego y agua. Y a su vez esos cuatro elementos estaban relacionados con cuatro propiedades: río, húmedo, caliente y seco. Y resulta que a cada elemento se asociaban dos de esas propiedades. Según Empedocles, todas esas esencias son producidas por la unión de estas unidades elementales y no se pueden convertir a otras unidades más simples. Un elemento se puede convertir en otro a medida que una propiedad va primando sobre la opuesta. Según este diagrama, entonces, si la Tierra tiene estas dos propiedades, que son seco y frío, al calentarse y humedecerse, se convertirá en aire. Y en esa idea que se basaron los alquimistas al pretender o al tratar de transformar los metales en oro. Asimismo, podemos decir que el fuego se transformaría en agua, según Empedocles, según siendo el fuego caliente y seco, se humedece y se enfría. Sabemos hoy en día que esta concepción ha sido recuperada y que en la antigua Grecia la concepción química ha sido dada por Leucipo y Demócrito. Alquimia.
La alquimia es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combinaba elementos de la química, la física y la medicina con la astrología, la semiología y el misticismo y el espiritualismo. La alquimia fue practicada en Mesopotamia, el antiguo Egipto, Persia, la antigua Grecia, el Imperio Romano y en la India y la China y Europa hasta el siglo XVIII. Por una compleja diversidad de escuelas, sistemas filosóficos que abarcaron al menos 2500 años. La alquimia se define como la búsqueda hermética de la piedra filosofal, la cual es una sustancia legendaria capaz de transmutar los metales en oro, de otorgar la inmortalidad y la omnisciencia, cuyo estudio estaba impregnado del misticismo simbólico y era muy diferente a la ciencia moderna. Los alquimistas trabajaban para hacer transformaciones a nivel teórico, espiritual y teórico, que es lo práctico. La alquimia y la química comparten su interés por la composición y propiedades de la materia, y con la anterioridad al siglo XVIII no había distinción entre ambas disciplinas. La alquimia aportó a la química la invención y desarrollo de gran parte del instrumental de laboratorio. Los primeros alquimistas occidentales que vinieron en los primeros siglos de nuestra era ya inventaron algunos equipamientos y procesos usados posteriormente por la química. Cuando la disciplina se desarrolló en el mundo islámico, la infraestructura experimental que estableció Javier Ayam influiría en los procedimientos que además los alquimistas islámicos y posteriormente en Europa cuando se tradujeron al latín sus textos. Es su búsqueda de la piedra filosofal que los alquimistas descubrieron y aprendieron a purificar muchas sustancias químicas como el alcohol, el amónico, la sosa cáustica, el vitriolo, el ácido nítrico, el ácido nítrico, el ácido cítrico, el ácido acético, el ácido fórmico, el acernio, el antinio, el bismuto y el fósforo, entre otras. Los elementos metales y de la alquimia. El sistema de elementos que se usó en la alquimia medieval fue el desarrollo principalmente del alquimista persa y se realizaba tradición de los elementos griegos de la antigüedad. Periodo 1500 después de Cristo a 1600 después de Cristo. Es un periodo, una rama histórica de la ciencia que enlaza con la química, la iatroquímica, siglo XVI. Esta iatroquímica se caracteriza por la introducción de productos químicos en la práctica médica. Se amplían los conocimientos y las técnicas de la alquimia para elaborar remedios y drogas que curaban enfermedades usando extractos minerales y vegetales. O sea que la iatroquímica en ese ciclo se basaba en buscar reacciones químicas para elaborar productos médicos para venderlos en las farmacias. Esta iatroquímica se relacionaba más con el cuerpo del ser humano o del ser humano para el remedio de eso. La iatroquímica es una rama histórica de la ciencia que enlazaba la química y la medicina, teniendo sus bases en la alquimia. La iatroquímica buscaba encontrar explicaciones químicas. La iatroquímica estaba buscando encontrar una base que podía formar medicamentos en ese entonces. Era una sustancia química. La iatroquímica fue tendencia médica de la vanguardia entre los siglos XVI y XVII. Su fundador fue Paracelo, un polémico científico y alquimista suizo. Teoría del flogisto. Desde los tiempos más antiguos, las ideas acerca de la combustión han procedido de una detallada observación del fuego. A partir de 1650, el interés por este fenómeno radicaba en la posibilidad de encontrar nuevas aplicaciones al fuego, por medio de la máquina de vapor, obligarle a realizar los trabajos duros de la tierra. Este creciente interés llevó a los químicos a una nueva conciencia del fuego. Según las antiguas concepciones griegas, todo lo que puede arder contiene dentro de sí el elemento fuego, que se libera bajo condiciones apropiadas. Las nociones alquímicas eran semejantes, salvo que concebían los combustibles como algo que contenía el principio de azufre, no necesariamente el azufre real. En 1702, George Ernest Starr, 1660-1734, desarrolló la teoría del flogisto para poder explicar la combustión. El flogisto, principio inflamable descendiente directo del azufre,
de los alquimistas y más remoto del antiguo elemento fuego. Era una sustancia imponderable, misteriosa, que formaba parte de los cuerpos combustibles. Cuanto más flogisto tuviese un cuerpo, mejor combustible era. Los procesos de combustión suponían la pérdida del mismo en el aire. Lo que quedaba tras la combustión no tenía flogisto y por tanto no podía seguir ardiendo. El aire era indispensable para la combustión, pero con carácter de mero auxiliar mecánico. Las reacciones de calcinación de los metales se interpretaban a la luz de esta teoría del siguiente modo. El metal al calentarse perdía flogisto y se transformaba en su cal. Es precisamente aquí donde falla la teoría del flogisto, como la cal es más pesada que el metal, pese a que éste ha perdido flogisto. Este problema sin resolver no era tan serio en el siglo XVIII, como nos parece hoy a nosotros. Mientras la teoría del flogisto explicase los cambios de aspecto y las propiedades, cabía ignorar las variaciones en la masa. Fue Lavoisier quien demostró la inexistencia del flogisto. Química moderna, 1770 después de Cristo a la actualidad. Etapa de la química dedicada al estudio de la estructura y composición, propiedades y transformación de las sustancias. Es a esto que se dedica la química. Dicho así, puede parecer una empresa limitada, pero lejos de ello. Su ámbito de actuación lo abarca todo, pues todo el mundo conocido, sea líquido, sólido, gas o plasma, está formado por elementos químicos o compuestos de los mismos, incluidos nosotros. El cuerpo humano es un agregado de átomos y moléculas que interaccionan, por Annie Dominich, de Caos y Ciencia. Los pilares de la química moderna son la alquimia, la medicina y farmacia y metalurgia.